Hola, ¿qué tal compañeros? Profesor, nosotros somos el equipo número 6, integrado por Pilar y Arturo. Les presentamos el tema de rondas de negociación. Como parte referencial en los artículos 89, fracción quinta y artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos la parte del tratado que le cede el poder hacia el presidente de la República, principalmente para tener la posibilidad de negociar un tratado, y del Senado para obtener la mayoría de votos y continuar con la aprobación del mismo tratado. Desde el artículo 15 constitucional tenemos las restricciones del Poder Ejecutivo y del Senado para poder hacer esta celebración de tratados. Como siguiente subtema tenemos la ronda de Doha. Es una ronda de negociaciones comerciales y esta es la más reciente, la podemos encontrar también en la página de internet de la Organización Mundial de Comercio. Esta es básicamente sobre una importante reforma del sistema de comercio internacional, mediante la cual vemos los obstáculos y las normas comerciales que están siendo revisadas para tener una reducción. Uno de los objetivos fundamentales pues es sobre los países en desarrollo, en nuestro caso, y inicialmente fue también oficial en la cuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Doha, Qatar, del cual se desliga su nombre, para noviembre de 2001. En Doha los ministros aprobaron también pues esta decisión para poder tener el modo de abordar los problemas que tropiezan pues estos mismos países en desarrollo y aplicar los acuerdos como los demás países en la Organización Mundial del Comercio o World Trade Organization. Como primer capítulo está la entrada en vigor del acuerdo e inicio del periodo de transición para eliminar aranceles. Aquí hay dos documentos en los que yo basé más que nada mi información. Del lado izquierdo les muestro el procedimiento interno para la aprobación de un tratado internacional en México. Esto lo pueden buscar directamente como DPI-ISS-03-03. Es de la parte bicameral de la Cámara de Diputados, tanto como la Cámara de Senadores, y de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Aquí hay 3 puntos sobre la Convención de Viena, pero más importante es sobre la firma del 23 de mayo de 1909. Entonces, un poquito confuso estaría la palabra de acuerdo y tratado, pero entonces de la misma convención obtenemos que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Aquí en esta parte, en la misma convención, tenemos los 4 puntos básicos de una entrada en vigor de un tratado. Como número 1, esto entra de manera inmediata y a la fecha que se disponga o que de acuerdo queden los estados negociadores. Número 2, a falta de tal disposición, el tratado pues entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Punto número 3, también tenemos cuando el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la del acuerdo en vigor de dicho tratado. Este pues entrará en vigor con relación al Estado dicha fecha o a menos que el tratado disponga de otra cosa distinta. Y punto último, número 4, las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, la constancia del consentimiento de los estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado, se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto. También hay otros puntos interesantes que ustedes pueden investigar o mirar o indagar en la Convención de Viena sobre la entrada en vigor temporal de un tratado o también la nulidad de un mismo tratado. En este mismo documento hay 2 frases importantes: pacta sunt servanda, lo que quiere decir los tratados internacionales obligan a los sujetos partes desde su entrada en vigor definitiva o provisional y deben ser cumplidos por ellos de buena fe. Y res inter alios acta, en principio los tratados comprometen a las partes que libremente lo han concluido.
También de la misma convención obtenemos que la fuerza obligatoria se manifiesta en el hecho de que las partes negociadoras no pueden liberarse unilateralmente de las obligaciones creadas por la convención. Entonces quiere decir que en esta norma crea el consentimiento que las partes ambas se encuentran ya en vigor. Como desgravación arancelaria o parte del periodo de transición para eliminación de aranceles, pues es una parte progresiva y cronológica que mutuamente van reduciendo sus aranceles aduaneros hacia los bienes considerados originarios. Esto se encuentra negociado en los acuerdos comerciales firmados obviamente por México, nuestro país, con cualquier otro país. De ejemplo, yo debajo les pongo para el TPP, esto se encuentra en su artículo 2.4, y sobre el TLCAN para la parte de América del Norte solamente tenemos en el artículo 302. Hay una similitud entre estos dos puntos de la progresión de la eliminación de los aranceles, ya que como sabemos pues se reducen las tarifas para tener un mejor comercio entre estas ambas naciones o más de dos. Esto pues son las, en la página de internet lo podemos encontrar. El TLC, entonces, aquí les agrego una breve noticia, por ejemplo, de la eliminación en el periodo de transición arancelario. Nos indica sobre toda la eliminación de las tasas para México, Canadá y Estados Unidos, que se encuentran, pues, para el momento en que fue aprobada la firma del tratado, en un transcurso del periodo de transición. Y así también determinan cuáles son los bienes susceptibles para recibir el trato arancelario preferencial, ya que pues por conveniencia no serían todos o sí muchos, y son necesarias pues unas reglas de origen. Las disposiciones sobre las reglas de origen contenidas en el tratado están diseñadas básicamente para tres cosas. Aseguran las ventajas del TLC se otorguen solo a bienes producidos en la región de América del Norte y no a bienes que se elaboren en total o en su mayor parte de otros países, y se ponen las reglas claras y se obtienen los resultados previsibles. Por último, se reducen los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco del tratado. Les agrego un punto similar que se me hizo interesante, esto es la devolución de aranceles o el drawback. El TLC, en donde establece reglas para la devolución de aranceles o programas de devolución o extensión de aranceles en los materiales que sean utilizados en la producción de bienes que subsecuentemente se exportan a otro país, mismo miembro del TLC. Gracias, sería todo.